un podcast de Cooperativa. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales. Estás en tu cocina. Tomas una taza caliente, la giras un poco y se te resbala. Antes de que la taza toque el suelo, ya sabes lo que probablemente va a pasar. La taza se va a caer, puede que se rompa, el café se va a derramar. No necesitas resolver ninguna ecuación para entender la escena porque tu cerebro combina experiencia, percepción del espacio, gravedad, materiales y movimiento de manera automática para anticipar la jugada. Esa comprensión intuitiva del mundo físico es algo que las personas desarrollamos desde muy temprano y es precisamente una de las áreas donde la inteligencia artificial todavía tiene importantes limitaciones. Durante los últimos años, la inteligencia artificial ha mostrado capacidades sorprendentes para escribir textos, responder preguntas, crear imágenes, ayudar a programar incluso. Pero hoy, cuando cerramos este ciclo de versión beta, la pregunta ya no es solo que también puede escribir un texto una IA. La pregunta es otra. ¿Puede una inteligencia artificial comprender cómo funciona el mundo físico y social? ¿Puede interpretar espacios, objetos, movimientos y las dinámicas humanas que ocurren? En este episodio conversamos sobre lo que viene para la IA y la ciencia de datos sociales. Te doy la bienvenida al capítulo final de la temporada y te invito a imaginar el futuro. Versión Beta. Último capítulo de la temporada, ¿cómo estás? Esto se llama Versión Beta y en este episodio vamos a echar a volar la imaginación, o quizás no tanto. Vamos a conversar sobre el futuro de la ciencia de datos sociales y el futuro de la inteligencia artificial. Nos acompaña en este episodio Gonzalo Ruz, él es director del Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Bienvenido, Gonzalo, nuevamente. Muchas gracias, Patricio. Muy contento de estar de vuelta en este podcast. Y también está con nosotros Pablo Enríquez Valdebenito, doctor en Ingeniería de Sistemas Complejos, académico de la UDP, Universidad Diego Portales, y también investigador adjunto del Núcleo SODAS. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y esperamos ver que esta interesante conversación. Entremos en materia. Vamos a hablar, lo decía, del futuro de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos sociales. Partamos contigo, Gonzalo. Tú estuviste acá en el primer episodio, hace harto rato atrás, donde nos preguntábamos ya un poco esto, ¿no? El potencial que tienen estas herramientas para ayudarnos a solucionar nuestros problemas, a encontrar salidas a problemas que nos aquejan como sociedad. Me acuerdo que en ese capítulo Eric Goles nos decía el potencial es infinito. Y hoy día, 8 capítulos después, Gonzalo, ¿cómo ves tú, cómo te imaginas tú el futuro y cómo podríamos proyectar el alcance de la ciencia de datos sociales en lo que viene de aquí en adelante? Sí, bueno, a ver, yo creo que el profesor Goles utilizó la palabra infinito más bien en un tono más bien provocador, como es Goles. Claro. Pero en verdad, a ver, yo mantendría que sí existe un enorme potencial, pero ahora después de los 7 capítulos, más bien uno lo puede llevar a algo en concreto, en donde esencialmente la inteligencia artificial, ¿verdad?, puede ayudar en el corto, o sea, hoy en día, esencialmente nos ayuda mucho a analizar información, resumir, sintetizar, también para tomas de decisiones, pero luego yo diría en el mediano plazo lo que viene es luego cómo la inteligencia artificial se integra en el mundo real. Y ahí juega un rol importante también entonces la ciencia de datos sociales, porque de algún modo ya no es solo ver qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino para quién, bajo qué contexto, y también qué efectos puede tener. Y eso entonces van a ir muy de la mano el tema social con la inteligencia artificial más del futuro, por decir. ¿Pablo? Efectivamente, las capacidades y el desarrollo que se pueden desarrollar hoy en día con este tipo de herramientas para todos nosotros son cada vez más amplias. Desde interactuar con un simple chat hasta desarrollar aplicaciones, software, toma decisiones en la industria en general. Entonces las aplicaciones en general probablemente son infinitas y cada vez son más amplias. Evidentemente
tienen algunas limitaciones y probablemente lo que se está discutiendo últimamente es cómo traspasar de alguna forma esta inteligencia artificial al mundo real. Es bien interesante cuando hablamos de esto del mundo real, y esto finalmente significa una transición, o podría significar una transición que eventualmente podría ser revolucionaria, ¿no? Ahora, se me vienen un montón de preguntas a la cabeza a propósito de lo que contaba Paula Molina al inicio, este ejemplo de la taza, ¿no? Una IA que puede predecir qué pasa si la taza se resbala, cómo puede saber que se va a caer, que si el café se va a derramar, incluso que nos podemos cortar con un pedazo de la taza, ¿no? Es bien interesante cómo la IA podría, sin tener sensibilidad, entender todo este proceso. ¿Cómo se puede llegar a eso y qué ventaja supone o puede suponer que la IA comprenda el mundo físico? Bueno, primero, ¿verdad? La IA que estamos usando hoy en día es muy buena en temas de lenguaje, ¿verdad? Claro. Poder predecir, trabajar con texto, en fin, pero efectivamente en el mundo real uno necesita más allá de tener un buen manejo del lenguaje, o sea, poder interactuar, ¿verdad? Sí, claro. Físicamente. En el ejemplo que se da de la taza que cae, ¿verdad? Una inteligencia artificial, digamos, la actual o en fin, más bien es muy buena para identificar patrones visuales, patrones textuales y lograr asociaciones o correlaciones, por ejemplo, en que cae taza, entonces está fuertemente correlacionado con que se rompe, en fin. Uh-huh. Eso es un tema, pero la idea es poder ir un poco más allá y ver temas de causalidad y efecto, es decir, ver, bueno, ¿por qué se cae la taza? Entonces hay un proceso detrás en que pierde el apoyo o el soporte que tenía, luego actúa la gravedad, esto golpea una superficie firme y entonces se particiona en muchos pedacitos, estos pedacitos tienen punta, esto puede entonces gatillar a que sea peligroso pasar por ahí. En fin, todo eso de causa y efecto es algo que debería dominar entonces esta inteligencia artificial más avanzada que se espera en el futuro. Y, insisto, eso a su vez va muy ligado con la ciencia de datos sociales, porque en nuestro caso también la idea de utilizar inteligencia artificial no es solo correlacionar eventos, sino discutimos incluso en algún capítulo anterior cuando estuvo Rodrigo Cordero, ¿verdad?, sobre segregación y esto de que entonces hay pasajes que se cierran, ¿verdad? Sí, entonces, me acuerdo. eso cómo asimila ese contexto, cómo influye eso en las reglas que va a procesar la inteligencia artificial frente a un escenario de ese estilo. Entonces, eso requiere entonces un modelo más sofisticado y que pueda comprender el entorno físico. Importante eso, Pablo, el hecho de que la IA pueda tener esta noción de efecto causalidad nomás, ¿no? Pero el contexto importa mucho en esto, ¿no? Exacto, sí. Sí. Sí, pensemos por ejemplo en un niño de 4 años, probablemente en cuanto a contexto del mundo real tenga mucho más conocimiento que la inteligencia artificial que usamos hoy en día. Esencialmente la inteligencia artificial que usamos hoy en día es interacción vía chat, texto, Claro. le preguntamos algo, nos devuelve un texto, pero el mundo real es mucho más que eso. Como en el ejemplo de la taza, necesitamos interactuar con los vidrios que se caen al suelo, que se rompen, que me puede herir, que incluso puede ser un vaso de taza con algún recuerdo familiar. Puede tener algún tipo de emoción incluso, ir incluso más allá. Y ese tipo de contexto, la experiencia, la inteligencia artificial hoy en día está bastante limitada. Pareciera que solo comprende una dimensión de la realidad, que es esencialmente la interacción vía texto. Bueno, ahí Gonzalo mencionaba el ejemplo del cierre de pasajes, ¿no? Del que hablábamos en un capítulo anterior. Y en ese sentido quiero preguntarles cómo se podría aplicar esta IA que comprende el mundo físico. ¿En qué casos, en qué problemas podría ayudarnos a enfrentar desde la ciencia de datos sociales? Por ejemplo, estudiar polarización, se pudiese estudiar de alguna forma, estudiando el mundo real, hasta el minuto, estudiar la polarización de datos de redes sociales, texto, ciencia política, ¿Y votación. de qué manera se puede hacer físicamente? Para allá voy. Físicamente, esencialmente, nos gustaría saber cómo las personas, por ejemplo, fluyen por una calle. ¿Qué los lleva a moverse en flujo y estudiar con la física, probablemente, el flujo de la población? ¿Qué los hace moverse por cierta característica? El entorno, el ambiente también te modela de alguna forma. Y todas esas componentes son esencialmente en ciencias sociales. Porque necesitamos interactuar de alguna forma con el entorno. Y sin esa interacción, estudiar polarización es bastante limitado. Sí, ahí solo para complementar, efectivamente, desde el punto de vista de ciencias sociales y usando datos, ¿verdad?, la idea ahora de tener esta inteligencia artificial más sofisticada, por ponerlo de una forma, es que permite también simular
fenómenos de forma más realista y por lo tanto poder ejecutar análisis del tipo contrafactual. Es decir, en vez de físicamente tener que estar haciendo pruebas, es más bien plantear que pueda entender escenarios diferentes la inteligencia artificial y luego explorar la dinámica o la trayectoria que eso genera, ¿verdad? Tomando estos escenarios distintos debido a los cierres de pasaje o edificios más grandes que se construyeron en una zona que antes no había. Todo eso, entonces ahora el sistema lo logra asimilar de mejor forma a la hora de hacer las simulaciones. En diseño urbano me parece que es una aplicación notable. Estoy pensando en la ciudad de Singapur, que hablamos en el primer capítulo, ¿te acordáis? Me acuerdo, sí, efectivamente. Los modelos de inteligencia artificial que hoy usamos son muy avanzados, pero tienen una limitación clara. Gran parte de su aprendizaje proviene de enormes volúmenes de texto, imágenes y datos digitales, no de interacción directa con el mundo. Por eso, aunque muchas veces generan respuestas coherentes, también pueden cometer errores importantes, inventar información, alucinar, proponer soluciones inviables o no considerar restricciones físicas básicas ni sociales. Durante años hemos visto a la inteligencia artificial escribir una carta, responder un correo, resumir un documento, incluso conversar contigo o algo parecido. Pero ahora imagina otra situación. Le pides una IA que ayude a organizar una sala de urgencia en un hospital, que sugiera cómo mover a los pacientes, las camillas, los equipos médicos en un espacio saturado. Un sistema podría optimizar los tiempos o las rutas, en teoría, pero también podría pasar por alto obstáculos físicos, flujos humanos impredecibles o limitaciones reales del espacio si no cuenta con modelos adecuados del entorno. La comprensión del mundo físico de la inteligencia artificial sigue siendo limitada comparada a la experiencia humana. Puede reconocer patrones en datos, pero comprender cómo interactúan los objetos, los cuerpos y los espacios en situaciones reales sigue siendo un desafío abierto. Para buena parte de la investigación, este es uno de los principales límites de la actual generación de inteligencia artificial y uno de los pocos más activos de desarrollo. Hoy, parte importante de la investigación en inteligencia artificial avanza hacia lo que se conoce como modelos del mundo. La idea es que un sistema no solo pueda predecir un texto, sino que sea capaz de construir representaciones internas sobre cómo funciona el entorno y qué consecuencias pueden tener distintas acciones. Si empujas un objeto, cae, rueda, rebota. Si cambias el diseño de una calle, ¿cómo cambiará el flujo de las personas o de los vehículos? Y esto abre posibilidades relevantes. Robots capaces de desenvolverse en espacios reales, simulaciones urbanas cada vez más complejas, herramientas que permitan probar escenarios antes de implementar, por ejemplo, cambios de infraestructura. Y aquí es donde la tecnología se cruza directamente con la ciencia de datos sociales. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, de los modelos del mundo, cómo podríamos modelar para que la inteligencia artificial pueda comprender el mundo físico. ¿Cómo podría cambiar este escenario, el panorama de los estudios académicos? ¿Qué aporta finalmente el hecho de que la IA entienda el mundo real? Por ejemplo, actualmente en el núcleo Milenio estamos desarrollando, por ejemplo, estudios de determinar señales de alerta o que puedan provocar algunas crisis sociales. Y efectivamente, estudiar, hasta el minuto lo hemos hecho esencialmente a partir de texto, estudiar dinámica, movimiento, establecer algunas señales de alerta que pueden ocurrir, por ejemplo, para el estallido. Nosotros previamente podríamos, de hecho lo determinábamos previamente, que podríamos estar en un punto de no retorno, que prontamente pudiese ocurrir algún evento crítico. Pero a partir de estos nuevos modelos que entienden el mundo real, probablemente se puede incluir información de flujos de personas, de concentración en lugares específicos, de calles que están concentrando alguna crisis, algún movimiento social, de comportamiento, de entorno urbano, características sociodemográficas, un sinfín de características que el mundo real de alguna forma interactúa que conlleva finalmente a algún movimiento tipo de crisis sociales. Tal como comenté antes, la IA, inteligencia artificial y en particular aprendizaje automático, se concentra mucho en es muy buena para identificar patrones, es decir, relaciones, claro, tanto visual como poder asociar que acá logro identificar esto un vaso con agua, en fin, poder identificar patrones en texto, como estaba comentando Pablo recién. Pero luego a uno, si le da el acceso a este sistema a poder interactuar con un entorno y entender entonces las restricciones que eso implica, en fin,
el sistema entonces va a poder hacer mejores predicciones o predicciones muchas veces con más sentido, y también va a poder explorar entonces diferentes, lo que uno llama trayectorias o dinámicas del fenómeno que uno esté modelando. Hablamos de segregación urbana, hablamos de recién de la otra línea de la polarización. Se me ocurre, a propósito de los patrones del mundo físico, el tema de la reincidencia también puede ser muy importante, ¿no? Esto. Por supuesto, porque en la reincidencia, ¿verdad?, nos permite analizar nuevamente la trayectoria de una persona, simular en este enfoque contrafactual y ver en qué punto de la vida de esta persona posiblemente una intervención podría ser positiva o no, más que estar analizando relaciones entre lo típico que hoy en día se hace, tratar de correlacionar variables asociados a el perfil sociodemográfico, temas sobre, qué sé yo, nacionalidad también, no sé, en el contexto en el cual creció, en fin, pero si una IA tuviera acceso, ¿verdad?, a todas estas dimensiones que hemos estado conversando y dar el contexto, yo creo que podría ser mucho más potente para ver en qué parte una intervención podría tener un impacto en una persona y que no vuelva a cometer un delito. Vamos a hablar en detalle de las distintas visiones que hay sobre esto del mundo físico, ¿no? De los modelos de mundo. Pero Pablo, te quiero preguntar, quizás en una proyección al nivel del desarrollo que tiene hoy día la IA, ¿en cuánto más podríamos estar hablando de modelos que tengan esta capacidad de entender el mundo físico? Bueno, esto es muy reciente. Podríamos decir que el último año, 2025, se empezó a discutir esto y las limitaciones que tiene la actual inteligencia artificial. Esta capacidad de no comprender el mundo real, físico, y cómo llevarlo más allá. Y particularmente existen algunas líneas en el último tiempo desarrollando o tratando de pensar de cómo pasar de alguna forma del mundo textual al mundo tridimensional. Claro. ¿Ya? En el fondo, que eso. Y esencialmente hay desarrollo, se está tratando de pensar, pero existen complejidades, al igual que cuando trabajamos con datos texto, es de cómo capturar de alguna forma data tridimensional. Para que entiendan esta inteligencia artificial el mundo físico real. Y ahí surgen otros dilemas éticos, ¿no? Estoy pensando en la privacidad, por ejemplo, Gonzalo. Por supuesto, o sea, hay muchos aspectos éticos, temas de sesgo también. Pensemos en que, quiero ahora entrenar, por decir, una inteligencia artificial que comprenda mejor el mundo real. Pero nosotros, las personas, tenemos que limitar, porque hay ciertas restricciones de data, capacidad de cómputo. El sistema no va a poder aprender como completamente el mundo real, sino una versión quizás simplificada. ¿Quién impone esa visión y esa simplificación que va a ser verdad para el sistema? Nuevamente, los efectos que pueda tener. Entonces, así como está el desarrollo de tener esta inteligencia artificial más potente y más automática, por decir, va de la mano también desde el punto de vista de los humanos, cómo se va a controlar esto, supervisar desde el punto de vista de la ética y sesgo. Y eso lleva a nuevos desarrollos también en paralelo, y que entonces tiene que ir de la mano con los avances de la inteligencia artificial. Yo creo que ustedes lo dominan esto, ¿no? Pero es un hecho evidente de que la tecnología y la ciencia avanzan más rápido que las instituciones, que las normas, que la ley, ¿no? En ese sentido, ¿estamos preparados para ese futuro o nos falta trabajo, digamos, más allá del nivel académico? Estoy hablando a nivel legislativo, a nivel de como sociedad, ¿no? Para establecer este marco teórico donde se pueda trabajar, digamos, con esta tecnología. Sí, efectivamente, recientemente en Chile y en Europa se está legislando respecto a la información y al resguardo ético de alguna forma del uso algorítmico y del uso de la información. Pensemos que recién en Chile, por ejemplo, estamos resguardando la información que disponemos en Internet, que es información de nuestra información de root o información privada muchas veces, que es de texto. Pero imaginemos que ya está funcionando la inteligencia artificial del mundo real. Existen otros resguardos que se deben de proteger de alguna forma. Por ejemplo, para alimentar modelos tridimensionales necesitamos información tridimensional, necesitamos cámaras, necesitamos fotografías, cámaras de video que nos estén prácticamente persiguiendo por todos lados para entender nuestras actitudes.
y de esta forma alimentar estos modelos. Pero si aún no podemos resguardar de alguna forma la información personal, que es texto, se ve muy complejo de alguna forma anticiparse a esta nueva inteligencia artificial. Totalmente. Aquí estamos hablando, bueno, del uso para fines investigativos, fines científicos, ¿no? Pero esta es una herramienta que probablemente va a estar disponible, así como hoy día está ChatGPT, ¿no? Como está hoy día, no sé, Gemini. Por lo tanto, es bien interesante esa discusión de cómo se da y cómo finalmente la norma siempre va más atrás que el avance científico y tecnológico. Efectivamente. No todos imaginamos el futuro de la inteligencia artificial de la misma manera. Hoy, algunas de las investigaciones más influyentes del área impulsan enfoques distintos para enfrentar el desafío de la IA. Hay miradas como las de Yann LeCun, pionero en redes neuronales y actual científico jefe de IA en Meta. LeCun ha cuestionado repetidamente las limitaciones de los grandes modelos de lenguaje y sostiene que los sistemas actuales todavía tienen dificultades para representar causalidad, permanencia de objetos y lógica básica del mundo físico. Su línea de investigación apunta a desarrollar modelos capaces de anticipar consecuencias y construir representaciones más estables de la realidad, más allá de solo predecir la siguiente palabra dentro de una secuencia, lo que hacen los LLM. Hay otras miradas como la de Fei-Fei Li, profesora de Stanford, una de las investigadoras más influyentes en visión computacional. Su trabajo se centra en cómo las máquinas interpretan visualmente el entorno, profundidad, distancia, volumen, relaciones espaciales entre los objetos. Es un enfoque que busca que la inteligencia artificial no solo identifique un elemento en una imagen, sino que pueda comprender la estructura tridimensional de un espacio físico. Y ese tipo de avances es especialmente relevante para un área como la robótica o para el desarrollo de vehículos autónomos o la arquitectura o crear ciudades inteligentes y el análisis de comportamiento humano en entornos urbanos. Muy bien, hemos hablado de los modelos del mundo, de cómo la IA puede llegar a conocer el mundo físico, es algo muy interesante, pero donde también hay visiones distintas, ¿no? Ahí Paula nos mencionaba dos principales, la de Yann LeCun y la de Fei-Fei Li, profesora de Stanford. Comentemos un poco de qué se trata el trabajo de ellos, estos modelos que ellos plantean, en qué se parecen, en qué se diferencian, de qué se tratan finalmente. Sí, probablemente ellos son los pioneros a nivel mundial en cuanto a la inteligencia artificial del mundo real. Son los que están llevando adelante este concepto el último año prácticamente. Ambos trabajaron en su caso respectivamente en Google Cloud y en Meta, desarrollando este tipo de inteligencia. Y cada uno de ellos está tratando de pensar el mundo real de forma diferenciada, tanto a través de tratar de llevar información tridimensional a la inteligencia artificial y por otro lado tratar de llevar información física real de cómo interactúan las cosas, ¿ya? Pensando en la física o en la matemática, si lo pudiéramos pensar de esa forma, que está detrás del movimiento, por ejemplo, de la taza, el ejemplo de la taza. Todas las variables que están involucradas del mundo físico real. Y ambas visiones están tratando finalmente de entender el mundo real o cómo traspasar el mundo real a esta inteligencia artificial. En este sentido, Gonzalo, me queda la impresión de que hay una visión que propone imitar el aprendizaje humano, ¿no? Lo que hablas tú, del efecto de causalidad, y la otra es más, quizás hablando de la geometría, ¿no? Es por ahí, ¿no? En efecto, entonces, finalmente, yo diría que estas dos visiones, aun cuando efectivamente son enfoques diferentes, en verdad son muy complementarias. Es decir, una IA para que, entre comillas, pueda avanzar por el mundo, necesita, por un lado, entender como las reglas que gobiernan en el mundo físico, pero a su vez tiene que comprender efectivamente profundidad, la parte geométrica, por decir, en que está operando. Por lo tanto, yo diría, ambos están atacando como el mismo problema con diferentes enfoques y finalmente ambos desarrollos se complementan entre sí. Veía por ahí que en el caso de llegar a este resultado, digamos, buena parte del ciclo de la investigación podría ser asumida por la inteligencia artificial. ¿Hay algún riesgo ahí o no con eso? Bueno, ahí por supuesto, de hecho ya hay varios ejemplos, tanto incluso en el mismo dominio de inteligencia artificial como en otras áreas donde se está viendo hasta qué punto uno puede automatizar el proceso de investigación. Y por supuesto hoy en día ya es una realidad que aspectos como hacer revisión de la literatura, en fin, poder proponer hipótesis, ejecutar ciertos experimentos en el ámbito IA, en el cual es más bien computacional, todo eso uno lo podría automatizar. Ahora el tema es
en la parte científica hay un aspecto relevante que es como el pensamiento crítico y la mirada crítica de lo que está ocurriendo. Entonces, si uno traspasa absolutamente todo a la IA y lo automatiza, finalmente uno puede caer en que termine siendo, por ejemplo, muchas investigaciones que sean muy parecidas entre sí, sean más bien cosas más bien superficiales, y no llegar a una profundidad que uno apunta a llegar, justamente haciéndose esta mirada crítica sobre el fenómeno que uno esté analizando. Por lo tanto, nuevamente, creo que es una herramienta de apoyo, pero delegar completamente desde inicio a fin toda la investigación a un agente IA y que te haga absolutamente todo, es más bien un tanto peligroso. ¿Pablo? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Es más, probablemente hoy en día, tanto en el mundo laboral, académico, educacional, ya se está usando esta herramienta o este tipo de herramienta para escribir informes, redactar un resumen, etcétera. Y existe el peligro asociado de que se pueda usar sin una intervención humana, o sea, como sin esta capacidad crítica de poder discutir esencialmente si lo que me está entregando es lo que yo estoy esperando como respuesta. Y sin esta capacidad de crítica, finalmente, se tienen malos resultados, finalmente. Claro, yo leía por ahí, por ejemplo, que ya existen sistemas como AI Scientist que automatizan el ciclo completo de la investigación, y es bien interesante ese debate cuando hoy día, por ejemplo, estamos hablando de estudiantes que llegan con trabajos hechos completamente con IA, ¿no? Pero aquí se aplica también al proceso de investigación académica. ¿Cómo ven ese debate ustedes de la automatización de los procesos de investigación? Sí, eso ha tenido un gran impacto. Fíjate, Patricio, que en las conferencias hoy en día, que es donde en esta área se predominan las publicaciones, ya hay de manera explícita normas para la conferencia sobre cómo, en qué aspecto está permitido o no el uso de algún chatbot para apoyar ya sea en la escritura o en el desarrollo en sí de la investigación, y eso hoy en día se pide que uno pueda transparentar a la hora de someter el trabajo. Hay algunas conferencias que de hecho hasta lo prohíben, o sea que efectivamente no está permitido, y por lo tanto si detectan que hubo uso de algún tipo de apoyo de IA, queda rechazado el trabajo. Interesante eso. Pablo, más allá de esto de enseñarle a la IA, de que la IA aprenda los modelos del mundo, ¿tú ves algún otro desarrollo que podríamos prever que pueda cambiar el juego de alguna forma en la investigación desde la ciencia de datos sociales? Esencialmente con estas aplicaciones del mundo real, yo creo que podría haber mucha más capacidad de poder entender la dinámica, el comportamiento humano esencialmente, y esta capacidad racional de poder discutir en el fondo las capacidades del poder determinar eventos sociales, cambios sociales, segregación, polarización, determinar de alguna forma situaciones que puedan conllevar un evento crítico. De todas maneras, el buen uso de la inteligencia artificial va a conllevar de alguna forma la investigación a profundizar completamente esta área. Ahora, no quita que del mundo social o la humanidad en el fondo se requiera una gran capacidad de crítica para estudiar este fenómeno. Solo con el uso de la inteligencia artificial no basta, o sea, como que necesitamos de alguna forma la componente de las humanidades para comprender mejor el mundo real. Claro, el tema esto de la inteligencia artificial con los modelos de mundo, perdón, esto todavía falta algún tiempo que aparezca. Sí, claro. Y entre entonces yo diría que algunas cosas interesantes que hay que poner ojo es justamente el uso de data, lo que llamamos nosotros multimodal, es decir, poder entonces caracterizar un fenómeno con diferentes fuentes de datos, imágenes, texto, audio, en fin. Eso todavía hay espacio para hacer cosas interesantes ahí. Luego, toda la parte de interpretabilidad de los modelos, incluso los modelos actuales, sigue siendo un gran desafío cómo interpretar de mejor forma los resultados y cómo está operando. Y en relación también con la ciencia de datos sociales, yo diría que una tercera línea y desafío es cómo integrar de manera efectiva inteligencia artificial con teoría social, y también la parte que yo hablé antes sobre esto de la simulación, poder simular escenario, en fin, todo ese aspecto todavía hay espacio, y es lo que yo creo se viene todavía fuerte en los próximos años. Gonzalo, ya terminando esta temporada, terminando este ciclo donde hemos conocido qué es la ciencia de datos sociales, para qué nos sirve, de qué manera nos puede ayudar incluso en nuestro día a día como sociedad,
¿Piensas tú o crees tú que se le está dando la suficiente importancia desde el nivel de las tomas de decisiones de que esta herramienta pueda ser finalmente clave en el futuro para Chile, ¿no? ¿Tú crees que eso hoy día está siendo tomado en cuenta como factor o crees que todavía falta en ese nivel? Bueno, yo creo que más bien hay ciertas áreas, o sea, que no es algo generalizado aún. Yo diría que hay algunas áreas en particular donde se ha estado utilizando el uso de ir más allá de un modelo lineal y poder entonces ocupar herramientas más sofisticadas de ciencia de datos para modelar interacción entre personas, eventualmente para un diseño en políticas públicas, en fin. Yo creo que eso se está haciendo en algunos dominios, pero creo que aún queda espacio para que esto pueda ser más general, y para eso entonces hay que tener de algún modo también más cultura en el sentido de la data, qué tipo de data almacenamos, de qué forma, el tema de seguridad, no solo data textual, puede ser data numérica, data de imágenes, en fin, el tema multimodal que yo hablé antes. Por lo tanto, yo creo que sí hay uso, pero todavía es como de nicho, por decir, en algunas áreas específicas, y todavía yo creo hay espacio para seguir ampliando y mejorando, entonces que esta tecnología y enfoque de trabajo pueda llegar a otras áreas. Las líneas de investigación que hemos mencionado coinciden en un punto central. El próximo salto de la inteligencia artificial no solo depende de generar mejores textos o mejores imágenes o procesar audio. El desafío es desarrollar sistemas capaces de comprender mejor el mundo físico y social, anticipar consecuencias, interactuar en entornos complejos de manera confiable. Para la ciencia de datos sociales, esto podría cambiar de manera profunda la forma en que estudiamos movilidad, comportamiento colectivo, diseño urbano o implementación de políticas públicas. Pero también abre preguntas difíciles sobre sesgos, vigilancia, poder, toma de decisiones automatizadas. Porque mientras más capacidad tenga la inteligencia artificial para modelar espacios, comportamientos y dinámicas humanas, será más importante definir quién diseña esos sistemas, con qué datos se entrenan y bajo qué criterios se utilizan. Y quizás esa sea la verdadera versión beta del futuro. No solo construir tecnologías cada vez más avanzadas, sino decidir de manera colectiva cómo queremos integrar esas tecnologías en la vida social, en nuestra vida. Perfecto, con eso ya comenzamos a despedir esta temporada de versión beta, este podcast que hacemos para conocer de qué se trata este mundo de la ciencia de datos sociales y de cómo la inteligencia artificial también puede ayudarnos a resolver los dilemas, los problemas que tenemos como sociedad. Le queremos agradecer por participar en este último capítulo a Pablo Enríquez. Muchas gracias por la invitación. Y Gonzalo Ruz, director del Núcleo SODAS. Muchas gracias, Patricio. Nosotros seguimos escuchándonos en cooperativapodcast.cl. Recuerda que estos capítulos quedan alojados ahí también en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Encuentra este y otros capítulos en cooperativapodcast.cl. También estamos en Spotify, Apple Podcast y en la app de Cooperativa.